El suministro de combustible, conocido como búnker, es un proceso esencial para la industria marítima. Pero ¿quiénes son los actores clave detrás de este proceso? En este video, exploraremos los diferentes roles que intervienen en la cadena de suministro de combustible para garantizar que los buques reciban su búnker de manera eficiente y segura en los puertos. El propietario del combustible es la entidad o individuo que tiene la posesión legal del combustible. Es responsable de la venta, transferencia o uso del producto, manteniendo la titularidad legal hasta que la transacción con el comprador se haya completado. En muchos casos, el propietario delega la entrega física a otros actores en la cadena de suministro. El vendedor es quien ofrece el combustible en venta. Establece los términos del contrato, como el precio, la calidad del combustible y las condiciones de entrega. A veces, el vendedor actúa también como el propietario del combustible o como intermediario en nombre del propietario, asegurando que los términos sean adecuados para ambas partes. La empresa suministradora, también conocida como bunker supplier, es la entidad responsable de la entrega física del combustible al buque. Su rol puede confundirse con el del propietario del combustible, pero la diferencia clave es que la empresa suministradora se encarga de la logística y la transferencia del búnker al buque, mientras que el propietario del combustible mantiene la titularidad legal del producto hasta que se vende. El broker o corredor actúa como intermediario entre el vendedor y el comprador. Facilita la negociación de precios, términos y condiciones, no toma posesión del combustible. El trader puede actuar como intermediario o como vendedor adquiriendo el combustible y revendiéndolo, asumiendo riesgo comercial. En ambos casos, suelen colaborar con empresas suministradoras locales para asegurar la entrega física en puertos específicos. El transportista es la entidad responsable del traslado del combustible desde su origen, como una refinería, hasta un punto de almacenamiento o directamente al puerto. En el contexto del búnker marítimo, los transportistas suelen utilizar barcazas o buques tanque para asegurar una entrega eficiente y segura. Aunque a veces puede confundirse con el rol del suministrador, el transportista se encarga del movimiento entre ubicaciones, mientras que el suministrador gestiona la entrega final al buque. El puerto de Algeciras es uno de los más importantes en Europa y un punto clave para el suministro de búnker a buques. Aquí operan varias empresas que gestionan el combustible, como por ejemplo Cepsa, que es un actor destacado en la región. A continuación, explicaremos cómo se aplican las definiciones que hemos visto anteriormente en el contexto del puerto de Algeciras, tomando como ejemplo a Cepsa. Cepsa no solo fabrica y almacena el combustible en Algeciras, sino que también actúa como propietario del combustible. Desde una perspectiva legal, mantiene la titularidad del combustible hasta que se completa la transacción con el comprador. Además, Cepsa asume el rol de vendedor, ofreciendo el búnker directamente a los buques que atracan en el puerto. Aunque Cepsa subcontrata a navieras para la entrega física del combustible, desde el punto de vista contractual y documentado en el BDN, Cepsa figura como el suministrador. Esto significa que, aunque no realice la entrega física, es responsable de garantizar que el combustible llegue al buque de acuerdo con las especificaciones pactadas. Para la entrega física del búnker, Cepsa subcontrata a navieras que son propietarias de las gabarras encargadas del transporte. Estas navieras actúan como transportistas, moviendo el combustible desde los puntos de almacenamiento de Cepsa hasta los buques. A nivel logístico, estas navieras también pueden considerarse como las suministradoras físicas, ya que son quienes realizan la entrega final del combustible en el puerto. La Autoridad Portuaria de Algeciras es responsable de otorgar las autorizaciones administrativas a las empresas dueñas de las gabarras o suministradoras físicas que operan en el puerto, garantizando que se cumplan los estándares de seguridad y eficiencia. Aunque la autoridad portuaria distingue las cantidades de búnker suministradas por cada propietario de combustible, como Cepsa, MOT, Península y Repsol, las operaciones físicas recaen en las empresas de transporte autorizadas. En resumen, en el puerto de Algeciras, Cepsa actúa como el propietario del combustible, vendedor y suministrador desde una perspectiva contractual. Sin embargo, las navieras subcontratadas son las que desempeñan el papel de transportistas y suministradoras físicas, asegurando que el combustible llegue a los buques. La Autoridad Portuaria de Algeciras, por su parte, garantiza que todas las operaciones se realicen bajo los más altos estándares de seguridad y regulación. Este modelo se aplica también a otras empresas que operan en el puerto, como Repsol,
MOT y Península, siendo importante destacar que Península cuenta con su propia flota de gabarras, lo que le permite gestionar directamente la entrega física del combustible sin necesidad de subcontratar navieras. En resumen, la situación estratégica del puerto bahía de Algeciras, anexo al estrecho de Gibraltar, por donde navegan más de 100.000 buques anualmente, así como las características naturales de la bahía de Algeciras, con más de 1.300 hectáreas hábiles para el fondeo y unas excepcionales condiciones de abrigo y calado, lo convierten en un enclave excepcional para las operaciones de búnkering en fondeo y en atraque, situándolo a la cabeza del suministro de combustible en el sistema portuario español. Las operaciones de habituallamiento suponen un importante tráfico anual en toneladas para el puerto y de actividad para la comunidad portuaria, correspondiendo la mayor parte a productos petrolíferos. Y con esto damos por terminado este breve paseo sobre las funciones y papeles que desarrollan los distintos actores dentro del vasto mundo del búnker marítimo.